amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de algunas ideas de cómo poner límites después de salir de una relación con una persona narcisista. El momento del descarte, la ruptura, va a cambiarnos sin duda. Estas relaciones te marcan, estas relaciones te dejan con muchas dudas, te duele, pero el dolor es algo que nos indica que tenemos que hacer cambios, es algo que provoca en nosotros la necesidad de cuestionarnos muchas cosas, es una crisis que puede servirnos como un impulso para cambiar ciertas formas de pensar, patrones de conducta, ideas que teníamos acerca de nosotros mismos de una manera muy fuerte, precisamente porque es una experiencia muy fuerte. Entonces, sin duda no podemos seguir viviendo de la misma manera después de algo así. Pero eso no significa que no podamos vivir aún mucho mejor. Se puede aprender muchísimo después de cada crisis y esta nos va a forzar a ver muchas cosas. No es tan malo como parece, aunque es muy doloroso. Eso no lo voy a negar. El hecho de que no es el curso que hubiéramos querido, no es como el curso al que hubiéramos querido inscribirnos, esto no es lo que hubiéramos querido que pasara, pero dado que es lo que pasó, podemos aceptarlo y a partir de aquí empezar a hacer cambios. Una de las secuelas que pueden quedarnos después de estas relaciones con estas personas es como esta sensación de que el mundo es un lugar peligroso y empezamos a ver narcisismo por todos lados. ¿Por qué? Porque las conductas como gaslight, como manipulación, como invalidación, hay como muchos grados en diferentes personas. Y si bien digamos que todos los burros tienen orejas, no todo lo que tiene orejas es burro. Muchas veces personas que no son narcisistas del libro o no tienen un narcisismo demasiado tóxico, de repente empiezan a tener conductas que no son tan adecuadas con nosotros. No significa que no significa que son por esto narcisistas, pero esto no hace menos importante el hecho de que aprendamos a detectar esta conducta que no es adecuada, pero saber qué hacer. Porque lo que nos hace sentirnos ansiosos después de la salida de una relación de este tipo no es tanto el ver ese tipo de conducta, sino no saber cómo cuidarnos. El hecho de aprender a poner límites es como tener una vacuna emocional en contra de la manipulación, el gaslight, el chantaje emocional, que tiene como estilo el infligirnos vergüenza y culpa tóxica para controlar nuestra conducta de muchas maneras. Tenemos que estar muy conscientes, en primer lugar, que va a necesitar el cambio que queremos, el desarrollo de ciertas fortalezas personales o fortalezas en nuestro carácter para podernos defender y para poder hacer el trabajo necesario para poder tener claridad y comunicarla adecuadamente. El cambio es muy importante que sepamos que somos nosotros los que lo queremos hacer, porque queremos mejorar nuestra calidad de vida, queremos mejorar la calidad de nuestros vínculos y queremos sentirnos mejor y no queremos volver a sufrir muchas de las cosas que sufrimos en esta relación con esta persona narcisista. Pero esto quiere decir que la persona que más va a tener que esforzarse somos nosotros. Vamos a necesitar el desarrollo principalmente de 4 fortalezas o de 4 disposiciones en nuestra vida, ¿no? Que sería, número 1, la persistencia, el amor incondicional, la aceptación y la apertura radicales a la realidad nuestra, del otro, de la situación, pero estar muy abierto aunque las cosas no sean lo que nosotros quisiéramos, son lo que son. Tener congruencia y el uso correcto de la empatía. Estas 5 condiciones son básicas para hacer el trabajo que necesitamos a la hora de poner límites. La persistencia es muy importante porque en primer lugar vamos a necesitar práctica de ciertos hábitos, de ciertas formas de pensar y de ciertos estilos de comunicación para
para no permitir que otras personas nos carguen con culpa tóxica o con vergüenza tóxica y de esa forma nos hagan sentir mal con nosotros, nos manipulen, para no volver a permitir que otra persona tenga el control sobre cómo nos sentimos acerca de lo que hacemos o acerca de nosotros mismos, para ser nosotros el único juez de nuestros actos o del valor moral que tienen nuestros actos para dirigir nuestra vida. Tenemos que madurar en muchos sentidos y esto va a requerir persistencia, porque una de las cosas que podemos tener muy sensibles es como el miedo al rechazo, el miedo al abandono, y esto es entendible, pero vamos a tener que aprender a tolerar incomodidad al plantear nuestras necesidades o al decir que no, donde debemos decir que no, a pesar de que sabemos que la otra persona se va a frustrar, no le va a gustar o no lo quiera aceptar. El hecho de que nosotros ahora distingamos lo que es conducta tóxica, el hecho de que ya sepamos qué queremos con nuestra vida, el hecho de que podamos identificar que nos están manipulando, el hecho de que no queramos vivir así, el hecho de que queramos cambiar, no implica que las otras personas estén como en esa misma tónica, ¿no? O que lo quieran aceptar, o que les vaya a gustar, o que les vayamos a caer bien a la hora de decirles que no. Y vamos a tener que hacer como acopio de toda la resistencia o persistencia que podamos tener para poder, aunque nos esté doliendo el rechazo, aunque tengamos miedo, aunque veamos que el otro de alguna manera se puede alejar porque no le va a gustar a lo mejor nuestro cambio, que podemos ser como menos agradables, menos complacientes con ciertas personas, y que eso puede hacer que esa persona también tenga el derecho a no querer relacionarse con nosotros, o pues no querer ser nuestro amigo, o a que no le caigamos bien. Vamos a tener que emplear muchísimo nuestra capacidad de resistencia para esto, y esto tiene un efecto muy curioso, normalmente es algo paradójico. En la medida que más nos respetamos, en la medida que más estamos dispuestos a asumir el riesgo de que esa persona se puede ir, cuando ponemos límites y esa persona de alguna manera se queda en la relación, o las personas que se queden en la relación nos conozcan mejor, porque ahora sí somos más quienes de verdad somos, podemos sentirnos más seguros en estos vínculos. Podemos vivir con menos miedo. ¿Por qué? Porque somos capaces de cuidarnos en esta situación. Y como efecto paradójico, la gente que se queda nos va a respetar más. ¿Por qué? Porque nosotros nos respetamos y vamos a permitir que se queden en nuestra vida aquellas personas que también nos traten con respeto. Al principio es difícil, cuesta trabajo, se siente incómodo, se siente miedo, pero es importante mantener el esfuerzo. El amor incondicional nos lo va a permitir. Esta es una característica importantísima y se refiere al hecho de que cuando amamos a alguien queremos que esa persona esté bien, viva feliz y desarrolle sus mejores aptitudes. La protegemos, las cuidamos, nos comprometemos con el bienestar de esa persona. Ese amor incondicional lo vamos a usar con nosotros mismos, y esto implica, podemos reconocer que tenemos defectos. Puede que no todo en nosotros nos guste, pero estamos dispuestos a trabajar por nosotros, a cuidarnos a nosotros, a tratar de que florezcan nuestras mejores virtudes y cualidades, nuestros talentos, nuestras pasiones, nuestro interés por la vida. Queremos desarrollarnos como seres humanos. Queremos comprometernos con nosotros. Esto es lo que hace el amor. Y esto es independientemente de que podamos aceptar que tenemos cosas que nos avergüenzan, que no nos gustan, pues a lo mejor hasta en nuestro pasado, decisiones que tomamos, cosas que hicimos. Esto va de la mano también, el amor incondicional con la aceptación radical, incondicional, y esto implica la aceptación a la realidad. La aceptación de la que estamos hablando no significa que todo lo que veas te tenga que gustar, que te tengas que idealizar, que tengas que estar de acuerdo. Las cosas que tenemos que aceptar están en nosotros, en nuestro pasado, en nuestra personalidad, capacidades, dificultades, errores, aciertos,
características en la personalidad, quiénes somos, nuestro pasado, cómo fue. No como quisiéramos que hubiera sido, no como nos gustaría que hubiera sido, no la versión ideal que quisiéramos de nosotros, sino la real. También en nuestras circunstancias y también al otro y a los otros en sí. Esto implica una apertura a ver la realidad. Cuando tenemos que idealizarnos o idealizar al otro o negar ciertos aspectos de la realidad para convertirlos un poco más en lo que nos gustaría que fueran y no en lo que son, podemos sentir de pronto como un medio alivio momentáneo, porque entonces las cosas son un poco más como deberían o como nos gustaría, pero al final de cuentas no son reales. Entonces no podemos trabajar con la realidad mientras no tengamos este proceso de aceptación. Incluso de lo que podemos y no podemos cambiar, ¿no? Hay mucho que hacer en la aceptación. La congruencia es ser la persona que somos. Ser congruentes con nosotros implica estar abiertos a nuestra experiencia emocional, a nuestros valores, a lo que pensamos, y no tratar como en este proceso de agradar a otras personas y cambiar lo que somos a pesar de nosotros, ¿no? El correcto uso de la empatía implica que muchas personas creen que es la empatía los que los metió en el problema de abuso, los que hizo que no pudieran poner límites, y en realidad no es exactamente así, ¿no? La empatía tiene como diferentes niveles de desarrollo, diferentes etapas o componentes. Cuando la empatía no se usa correctamente y se usa de manera inmadura, lo que tenemos es que tenemos en nosotros una sensación parecida a lo que está sintiendo el otro. Digamos, sentimos su frustración, sentimos su descontento, su insatisfacción con lo que hicimos, con lo que pensamos a la hora de poner límites o simplemente como absorbemos esos sentimientos. Pero no entendemos el punto de vista que esa otra persona tiene, qué lo motiva a sentirse así, qué le pasa en la cabeza. Entonces podemos sentirnos como angustiados porque se va a frustrar o sentir realmente su desencanto, su frustración, su descontento y querer hacer algo rápido para aliviarle eso por puro contagio emocional. Pero no estamos entendiendo que el otro no es como nosotros, piensa diferente, lo motivan diferentes cosas, tiene diferentes intereses. Y una empatía completa tiene que ser las dos cosas, la sensibilidad más la comprensión del estilo de pensamiento, las motivaciones e intereses de esa otra persona. Eso sería un uso más completo de la empatía. Entonces, realmente muchas veces nos vamos a dar cuenta que lo que nos perdió fue la falta de límites y fue a lo mejor la ignorancia efectivamente de cómo piensan las personas que son diferentes a nosotros, que pueden ser más egocentradas, que pueden ser más narcisistas o tener otro tipo de características, y resulta que sentimos el dolor de esa persona pero la tratamos como si fuera nosotros y nosotros no somos esa persona. Esa persona cuando se siente así es por cosas diferentes. Entonces aquí es donde el correcto uso de la empatía tiene que ver con el conocimiento de la realidad del otro. Y estas es las 5 características: la persistencia, el amor incondicional, la aceptación, la apertura radical, la congruencia y el correcto uso de la empatía son como ideales porque son complejos, ¿no? Porque nadie los puede hacer completamente bien, pero podemos marcarlos como objetivo en nuestra vida porque son las características que más nos van a proteger de cualquier situación de abuso. ¿Por qué? Porque nos van a permitir ser quien somos. Parte de lo que hace que una persona nos pueda manipular, chantajear, hacer abuso emocional encubierto es nuestra necesidad de aprobación, nuestra inseguridad acerca de nuestros propios motivos, nuestra necesidad de ser aceptados y de convencer al otro de que somos personas dignas de amor, confiables, buenas, y que no tenga una idea equivocada de nosotros. Cuando esa persona nos invalida, nos desaprueba, nos lanza como juicios morales, nos da a entender que lo que hicimos está mal, esta necesidad de que el otro nos apruebe es lo que nos engancha, ¿no? Es ceder ese control de ser
el propio juez, nosotros, el propio juez de nuestros actos, al otro por hábito. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando hemos estado demasiado tiempo en un entorno invalidante, en un entorno donde nosotros no se nos reconoce, no se nos ayuda a conectar con nuestra intuición, no se nos valida y nos valora, donde se etiquetan como malos algunos aspectos de nuestra personalidad que a los demás no les gustan, donde no podemos pedir lo que queremos, donde no podemos decir no sin que haya un problema, nos acostumbramos a manejarlo así. Ahora, si el entorno realmente donde te criaste, la familia, era abusivo o estuviste demasiado tiempo en una relación de ese tipo, el hecho de ser complaciente, de querer agradar al otro, de no decir que no para evitar, pues incluso hasta la violencia, ¿no? Pero un estallido emocional, un berrinche, pues realmente es que sí es cierto. Era tan difícil decir que no, hacer que esa persona se frustrara a la hora de decirle lo que de veras somos, pensamos, queremos. Íbamos también a recibir una invalidación o íbamos a recibir un insulto o realmente hasta podemos recibir violencia. Las personas narcisistas no saben oír un no, no quieren oír un no y de verdad era complicado. Eso nos deja una secuela como de miedo cuando tenemos que tener un conflicto por defender un límite. Aun cuando ya somos adultos, podemos defendernos, somos más fuertes. Es que duele, como es una cosa que puedes tener como reacción, un miedo un tanto desproporcionado a lo que pueda pasar si decimos que no. Y no solo complacemos a esa persona, sino es como un mecanismo de adaptación que nos vamos llevando al resto de las relaciones con las que nos topamos en la vida. Y si bien en algún momento el ser complaciente puede que nos haya salvado la vida, puede que efectivamente nos haya ayudado a evitar conflictos, a evitar ser violentados o ser abusados, cuando crecemos este mecanismo de adaptación ya no es funcional. Y no es que sea sano en realidad, pero es un mecanismo normal en un entorno no sano, ¿sí? Esa fue la realidad. La persona con la que estábamos o el entorno en el que estábamos no nos validó, podía ser violento, era caótico y en ese entorno pues no se aprenden patrones de conducta funcionales y normales, se aprenden patrones de conducta que nos ayudan como a sobrevivir con esto, ¿no? Y esta dificultad esta ansiedad excesiva que nos causa decir no cuando deberíamos decir que no, cuando sería lo más sano, cuando es lo más conveniente para nosotros, va pegado como a vergüenza y culpa tóxica cuando tenemos que defender un límite o que portarnos de una manera que no va a complacer al otro. Entonces es como sentimos nuestra necesidad, a veces no tan efectivamente, a veces sí, pero sentimos muchísimo más la frustración del otro y lo que le va a molestar, el hecho de que no nos va a querer, lo sentimos al mismo tiempo. Y casi somos más capaces como de tratar de complacer al otro, evitar sentirnos mal de momento, pero lo único que hacemos es postergar el problema, llenarnos de resentimiento y frustración, desesperanza y en algún momento pues también depresión. Entonces no es un mecanismo que sea funcional en este momento. ¿Qué es lo que nos puede hacer no sentirnos culpables o avergonzados cuando a otra persona no le gustamos? La persona que nos manipula tiene una forma de pensar en la que cree que sus expectativas, sus deseos de lo que quiere recibir de nosotros, de cómo quiere ser tratado, de lo que quisiera escuchar, de cómo quiere que seamos, son no nada más sus expectativas o sus deseos, son lo correcto, son un deber para nosotros. La persona que piensa así no es muy consciente de que sus expectativas no son deberías, de que son deseos. Lo que tiene inconsciente es que está imponiendo sus expectativas, sus deseos sobre la otra persona. Y en este mecanismo de volver esta imposición inconsciente lo que lanza es una crítica. Una crítica que dice, que nos hace ver que eso que hicimos está mal, ¿no? Pero podría ser desde ¿por qué te pusiste ese vestido? ¿Por qué eres tan egoísta? Uy, siempre quieres tener la razón. Ay, qué sensible eres. Ay, porque siempre quieres que las cosas salgan a tu manera. O sea, ese tipo de crítica se siente como que
para esa persona somos alguien que está mal o es malo, porque así nos lo hace ver. Esta crítica lleva implícito que lo que hacemos diferente a lo que esa persona esperaba nos vuelve malos, o sea, es colgarle un juicio moral a lo que hacemos. Y cuando estamos desde esta actitud en donde podemos ya detectar esta conducta, donde no queremos recibir este tipo de manipulaciones o críticas, y nos podemos amar incondicionalmente, aceptar que incluso podemos tener errores, que podemos no gustarle a otro, es muchísimo más fácil tener claro para dónde vamos y cómo vamos a poner el límite. Si no estamos sobre esta base, es muy posible que sí nos sintamos culpables y sí caigamos en la manipulación y sí sintamos el primer impulso será como de defendernos, dar explicaciones, argumentar, convencer a la persona de que no piense eso de nosotros, de que cambie por favor su concepto que tiene de nosotros y nos vuelva a querer o le gustemos, pero nos está manipulando, consciente o inconscientemente, y no tiene que ser un narcisista de libro para estar haciendo una manipulación, ¿no? Y venga de quien venga, cuando podemos detectarla y tenemos conocimiento de cómo protegernos, es más fácil lidiar con esto. En primera, no vamos a aceptar la etiqueta moral, aunque podamos reconocer el hecho, ¿no? Aunque podamos llegar a decir, ok, quizá no somos perfectos, no tenemos que serlo, pero pues no ser perfecto, equivocarse, no quiere decir que seamos malos en primer lugar. Esa es la parte que no vamos a aceptar. Vamos a ver 3 técnicas a continuación que nos van a ayudar a protegernos de este tipo de manipulaciones. La voy a describir muy brevemente. Y sería la primera, se llama disco rayado. El disco rayado se puede usar como una estrategia para no permitir que otra persona nos pida algo que no queremos dar, nos pida dinero prestado que no queremos prestar, nos venda algo que no queremos comprar, nos pida un favor que no queremos hacer o que ya hemos hecho muchas veces y que la verdad no queremos seguir haciendo, y hay mucha insistencia de parte de esa persona. Puede ser incluso un vendedor persistente, alguien que nos quiere enjaretar algo, vender algo, y que podemos, después de haber vivido en un entorno validante, de repente hasta terminar comprando cosas que no queríamos, cuando la otra persona pues casi nos convence de que la verdad nosotros no sabemos lo que queremos y sí queremos lo que nos está vendiendo, ¿no? ¿Cómo evitar el impulso de decir que sí cuando queremos decir que no? La más fácil es esta del disco rayado, pero sí quisiera yo nada más pues hacer una puntualización de que esta técnica no es conveniente usarla si estás con una persona o psicópata violenta, si esta persona puede ponerte en riesgo si se frustra, porque este tipo de técnica de comunicación sí va a frustrar al otro. En el disco rayado suponemos que nosotros somos el juez de nuestros propios pensamientos, sentimientos, que tenemos derecho a decir que no, a equivocarnos y asumir las consecuencias y todos los derechos de asertividad que vimos en los videos anteriores. Asumimos eso y vamos a defendernos usando, por ejemplo, la misma frase. Si hay un vendedor que te dice, no sabe el producto que le voy a vender, muchas gracias, pero no tengo ganas ahorita de comprar nada. No, pero no me he escuchado, lo sé, pero en este momento no quiero comprar nada. No sabe la oportunidad que usted se está perdiendo. Lo sé, pero en este momento no quiero comprar nada. No sea necia, déjeme decirle, en este momento no quiero comprar nada. O sea, la misma frase todo el tiempo. Suponiendo, por ejemplo, que un hermano, una prima, un alguien te quiere dejar sus hijos el fin de semana, estás cansado, no tienes ganas, no quieres. Y te dice, ay, pues es que por favor quiero que me cuides a los niños, y tú dices, ya lo tenía planeado. Fíjate que este fin de semana no puedo porque ya tenía planes. Ay, pero ¿cómo es posible? Siempre que tengo yo algo, tú tienes planes. Híjole, sí, pero pues este fin de semana ya tenía planes. Pero es que mira, no es justo, ellos quieren estar contigo. Híjole, sí lo entiendo, pero este fin de semana ya tenía planes y no puedo. Y es 3, 4, 5 veces. Es la misma frase, la misma frase, la misma frase. ¿Por qué? 1. El objetivo de la técnica del disco rayado no es caerle bien al otro. No es que le vamos a gustar a esa otra persona. No es que estar contenta con nosotros o que se va a convencer que de verdad tenemos derecho a decir que no. No por el hecho de que nosotros ya pensemos
que tenemos el derecho a ser el propio juez de nuestros propios actos, que tenemos derecho a decir que no si es lo que queremos hacer, eso significa que el otro está dispuesto a respetarlo, a aceptarlo, pero no le vamos a dar el control hasta allá. Sobre todo porque esta técnica se usa mucho cuando tenemos que hacer esto en relaciones en las que hay mucha insistencia de la otra persona, donde no vamos a ser escuchados o donde esta relación no es tampoco tan importante y es importante que nosotros no le demos demasiado control sobre nosotros. Entonces, este tipo de respuesta, lo primero que tenemos que tener en consideración es que no es grosera, es defensiva. Y la defensa lleva hasta cierto punto cierta fuerza, ¿no? Para defendernos necesitamos plantar cara y hacer fuerza, pero no ceder el control al otro. La persona sí puede sentirse frustrada, podemos ver que está enojada, puede no gustarle, pero aquí está la diferencia. Cuando podemos sentir la frustración del otro, el enojo del otro, el descontento del otro, pero realmente nosotros ni lo estamos usando, no lo estamos humillando, no estamos usando sus recursos, no estamos aprovechándonos de esa persona, sino que lo único que está pasando aquí es que no estamos dejando que esa persona se aproveche de nosotros, podemos estar seguros que la fuerza que estamos empleando al plantar un disco rayado como protección no es un acto de grosería, no es abusivo, es fuerte nada más. Esto es diferente. Cuando tenemos una historia de invalidación y la gente nos ha hecho sentir culpables cada que decimos que no, malas personas cuando decimos que no, tenemos muy asociado el hecho de que la otra persona se sienta frustrado con que esto es nuestra culpa. Y para el disco rayado tenemos que saber que no es así. De hecho, por ejemplo, hay gente que te habla bien bonito, que es súper amable, seductor, simpático, cuando quiere sacarte algo, un favor, cuando quiere venderte algo. Digo, no hay vendedor que te trate grosero antes de firmar el contrato, ¿no? Y eso sí es abusivo. Toda manipulación es un acto de hostilidad. ¿Por qué? Porque te están usando, a pesar de que esto pueda perjudicarte a ti de alguna manera, incluso si el engaje que están usando es bonito, seductor o encantador. El no ser lindo, bonito, encantador y plantar un disco rayado no es en sí ser grosero. Nos tiene que quedar muy claro. Esta técnica, si bien no va a hacer que el otro esté de acuerdo con nosotros, le guste el límite que vamos a plantar, a nosotros nos va a fortalecer. ¿Por qué? Es una prueba de persistencia. Aquí es donde más se usa la persistencia. Pero también vamos a sentir que podemos protegernos, que somos capaces de decir que no. Y las primeras veces se siente como incómodo y muy angustiante, después es muchísimo más fácil. Y aunque el otro se siente incómodo, frustrado porque no permitimos el abuso de cierta forma, y nosotros en ese momento podemos sentir algo de tensión para protegernos, algo de como corajito para protegernos, un poco de ansiedad incluso, inmediatamente después de que termina la interacción y no compramos lo que no queríamos, no cuidamos a los sobrinos si no podíamos, no queríamos, no prestamos ese dinero que no estamos en condiciones de prestar o que no queremos prestar, no hicimos algo que no queríamos y pudimos decir no de esta manera, esta incomodidad pasa rápido, a diferencia de cuando decimos que sí, cuando queríamos decir que no y terminamos resentidos, frustrados, con la autoestima disminuida, con enojo y con un compromiso económico o desgastándonos el fin de semana cuando queríamos descansar o comprometiendo este tiempo. Y esto nos va a ayudar con esta persistencia a tolerar esa incomodidad y ver que no pasa nada. No le gustamos a la otra persona, pero ¿qué crees? O sea, en realidad, alguien que quiere sacarte provecho a pesar de ti, pues tampoco es como que tuviera mucho interés genuino y empático y altruista en ti, ¿no? Y además puede tener como efecto paradójico que estas personas pueden empezar incluso a respetarte más. No a que les gustes más, pero a respetarte más. ¿Por qué? Porque tú te estás respetando más. Y esto te va fortaleciendo. La práctica de este tipo de comunicación, sin duda, puede ser como hacer ejercicio, ¿no? De autoestima, de me voy a proteger, voy a poder. El secreto con esto es que tú no entres en desesperación, que tú no grites, independientemente de lo que el vendedor o la amiga insistente o lo que sea te diga.
que sea la misma frase todo el tiempo hasta que esa persona se canse y ya, te deje en paz. No quiere decir te deje en paz que le gustó, pero la paz la vas a tener por no haber permitido que recorrieran tus límites y poder respetarte a ti. Esta parte hay que ponerla a prueba y incluso puedes, por ejemplo, poner por escrito algunas respuestas que puedan servirte para casos en concreto, personas en concreto, en donde te has quedado resentido. Usando tu intuición te vas a dar cuenta que hay momentos en los que simplemente hay personas que hasta les quieres sacar la vuelta porque te están pidiendo cosas que no has sabido afrontar o que con las que estás resentido por un límite que no has puesto. Y anótalo y piensa una respuesta de este tipo. Eso sí, tomando en cuenta que esta estrategia en específico no sirve para personas que ante su frustración sí puedan afectarte, ¿no? O puedan ser violentas porque sí se van a frustrar, ¿no? Que la gente se frustre no quiere decir que le hiciste algo malo. Quiere decir que está haciendo berrinche porque su madurez emocional, su capacidad de empatía y comprensión al otro no le da para entenderte, sino para emberrincharse. Y sin duda los narcisistas o personas de otros perfiles de personalidad pueden ser así de inmaduros, ¿no? Entonces, mientras más narcisista alguien, más berrinche ante un no o ante un disco rayado a ver. Y esto te va a ayudar muchísimo a sentir que puedes empezar a cuidarte y a protegerte. Esta semana podrías poner en práctica esta técnica que puede ayudarte a esto, como empezar a fortalecerte. Hay otras técnicas que también pueden funcionar para poner límites de manera efectiva. Pero por lo pronto vamos trabajando con esta. Es muy interesante y vamos poniéndolo en práctica con gente que no nos compromete mucho. Alguien que te quiera vender algo por teléfono, alguien que te insiste en algo, practícalo. Poco a poco vas a ver qué bien se siente. Esto hace que disminuyan tus niveles de ansiedad, como por no saber qué hacer en determinada situación. No saber qué hacer a veces no es sinónimo de al saber qué hacer no va a ser incómodo, ¿no? Podemos saber qué hacer y podemos saber que va a ser incómodo, pero ya nos decidimos a usar la persistencia para saber que vamos a seguir por esta vía. ¿Por qué? Porque queremos cambiar nuestra vida. Espero que esta idea pueda ayudarte a defenderte, por lo menos por ahorita, con el disco rayado. Ponlo en práctica, te va a ayudar. Me despido con esto y te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.